Vamos a leer Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 6. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se escucha bien? Sí, bien. En la sección anterior, en los versículos anteriores, vimos que Pablo describe la humanidad condenada. ¿Sí? Estamos en una porción larga que arrancó en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y Pablo habla de por qué esta humanidad está condenada y bajo la ira de Dios. Y en los versículos 1 al 18 del capítulo 1, 18 al 32 del capítulo 1, vimos que la humanidad es condenada por rechazar la revelación general de Dios, es decir, su creación. Si yo voy por el desierto y me encuentro un Ferrari, no tengo que pensar o dudar si existen los ingenieros mecánicos. Yo sé que el ingeniero mecánico existe porque veo su creación, veo lo que hizo. De la misma forma, las personas a través de lo creado conocieron, dice Pablo, a Dios, pero esto no les bastó. Conocieron que Dios existía y sin embargo no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. Y vimos que Pablo menciona 3 intercambios que hizo la humanidad, 3 intercambios espirituales en los cuales rechazaron a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, adorando imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cambiaron las relaciones sexuales naturales por las que son contra naturaleza. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así que las personas, teniendo conciencia de que esas cosas son dignas del juicio, no solamente las hacen, dice Pablo, sino que se agradan, se complacen con los que las practican. Así de depravada es la humanidad, así de depravados somos todos nosotros por naturaleza. Toda esa sección que vimos anteriormente, desde el 18 al 32, los comentaristas ven a Pablo dirigiéndose a los gentiles, a los paganos, aunque no se limita únicamente a ellos. Y en este capítulo 2, Pablo va a hablar de la humanidad rechazada, pero ya no por rechazar la revelación general de Dios, la creación, sino por rechazar la revelación específica que es su palabra. Es lo que Dios transmitió al hombre, ¿sí?, a la humanidad, a través de relacionarse con ellos. Por ese rechazo también hay condena. Así que, como los judíos tenían mayor conocimiento de esa revelación de Dios, es que Pablo centra sus palabras en ellos en esta porción que tenemos del capítulo 2. Imagínense los oyentes de esta carta, la iglesia de Roma, y aquellos que eran judíos hubieran dicho, bien Pablo, estás hablando de los gentiles, de su depravada forma de vivir, de su mundo pagano, está bien, y que la ira de Dios esté sobre ellos, está re bien. Ellos necesitan el Evangelio.
Pero ahora Pablo es como que mira a otra persona que estaba escuchando el mensaje, que no se había identificado con los pecados, con la lista de pecados que él menciona en el capítulo 1, y le empieza a hablar a esa persona religiosa que piensa que no iba a merecer la ira de Dios. El pensamiento del judío era ese, que los gentiles merecían la ira de Dios por su inmoralidad, por no tener en cuenta a Dios, por su libertinaje. Pero ellos decían, nosotros estamos salvados. El pueblo de Israel está salvado porque el pacto pertenece al pueblo de Israel, porque Dios se manifestó en el pueblo de Israel. Y Pablo deja bien en claro que tanto los gentiles como los judíos son dignos de la ira de Dios. Así que este versículo 1 del capítulo 2 debe haber caído como un balde de agua fría para los judíos, aquellos que no se veían en ese listado de pecadores. Pablo usa la segunda persona, tú. ¿Se habrán sentido algunos identificados en la iglesia? Se dirige a los moralistas religiosos. Ellos pensaban que eran mejores que los demás y sonaban como el fariseo de la parábola del Señor, que oraba consigo mismo y le decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo estoy por encima. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Pablo les dice, ustedes hacen las mismas cosas. Ustedes que señalan a los demás están haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, no tienen excusas. Eres inexcusable. La misma palabra que usó Pablo en el capítulo 1, versículo 20 para los gentiles, ahora lo usa para los judíos. Los gentiles no tenían excusas al rechazar la revelación de Dios, el que Dios existe, para poder hacer su propio camino, pero tampoco tenían excusa aquellos religiosos, moralistas, que se presentaban como jueces de los demás, pero hacían los mismos pecados. La acción de juzgar tiene el sentido de condenar, ¿sí? en este pasaje. Los judíos no solamente no son condenados por cometer los mismos actos que los gentiles, pero sí son condenados por actuar de la misma forma. En función de la luz que ellos tenían, de la revelación que ellos tenían, ellos decidieron el mal por sobre el bien. Ellos pecaron contra la luz sobre el bien y el mal. Corrie ten Boom decía, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por lo que entiendes y no aplicas en tu vida. Los judíos tenían la revelación de Dios y sin embargo eso no le alcanzó a estar cerca de Dios. Cumplían religiosamente rituales, pero Dios dijo, los desecho, no los quiero, son abominación para mí porque su corazón está lejos. Toda esa revelación que Dios les dio no les sirvió para estar cerca de Dios, para saber que necesitaban de Dios. Ellos se convirtieron en religiosos, moralistas. Nadie está a la altura de sus propios estándares. La mayor parte de los pecados que Pablo menciona en el capítulo 1, versículo 29 y 30, no habla solamente de las acciones, sino también de las intenciones. Y es ahí donde tenemos que mirar el corazón, no las manos. La enseñanza de Pablo se asemeja mucho al sermón del Señor, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quizás no llegamos espero que no, ninguno, al final del día y diga, bueno, hoy no asesiné a nadie. Pero tenemos que ser sinceros y que muchas veces no razonamos en todo lo que hicimos en el día. Quizás actuamos con alguien con ira, con enojo. Tratamos a alguien como digno de no ser amado. Y el Señor, tanto Pablo como el Señor, mira hacia las intenciones, hacia lo que está dentro, donde solamente Dios y nosotros podemos ver, pero incluso nosotros nos engañamos. Lo que Pablo quiere en Romanos 2:1 es que nos miremos profundamente y que veamos nuestro corazón. ¿Qué vemos cuando vemos a otro pecar? Dejarse llevar por la ira, por el enojo. Decimos, qué bueno que yo no soy así. Qué bueno que yo soy mejor que él. Está bien que tenemos que juzgar todo, porque sí, la Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Y empezamos a juzgar y... No, el sentido ahí de juzgar es de que tenemos que tener el discernimiento claro de qué está bien y qué está mal, pero no respecto a nuestro parecer, sino a lo que Dios piensa. Pero el juzgar ahí en Romanos es de señalar y es de creerse mejor que otros. Si no juzgamos las cosas que están bien y están mal, vamos a hacer como lo que dice el versículo 32, vamos a probar el pecado que otros hacen. Tenemos que juzgar, tenemos que tener un criterio, tenemos que tener discernimiento. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 1, el juzgar no solamente quiere decir esto está mal, sino que está acompañado de una actitud de señalar al otro y decirle, te mereces la ira de Dios. Estás perdido, necesitas del Evangelio, yo no, yo estoy bien. Yo me siento bien conmigo mismo porque no soy como vos. Esa es la actitud del religioso. Y tenemos que ser sinceros que tenemos la tendencia de mirar el pecado y la maldad del otro como más grave y más preocupante que los nuestros. Nosotros tenemos excusa para todo lo que hacemos. Es que... punto suspensivo. Estaba cansado, me provocaron. Fue un pequeño detalle, un pecado pequeño. Y sin embargo, cuando vemos los pecados de los otros, los vemos muy graves. El Señor nos enseña que es más fácil ver la astilla en el ojo de nuestro hermano y no ver el tronco que tenemos en el nuestro. John Stott lo decía así: nos envolvemos en un estado de indignación farisaica por el comportamiento vergonzoso de otros, mientras que el mismo comportamiento en nosotros no nos parece tan grave. El mismo comportamiento no nos parece tan grave cuando es nuestro y no de ellos. El versículo 2, Pablo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mas sabemos, Pablo se incluye. Es una expresión que usa mucho Pablo y significa que tanto él como aquellos que dirige su carta lo aceptan. Y acá está diciendo que el juicio de Dios es según verdad. Y lo que quiere decir que es según la realidad. Porque nosotros podemos hacer muchas obras que parecen bonitas, que parecen salidas de un buen corazón, pero en el interior hay pecado, hay una intención incorrecta. Por eso Pablo dice, el juicio de Dios es según la verdad, es según la realidad, no lo que parece. En el juicio de Dios, cuando Él traiga todos los pecados de que cometieron las personas, Él va a juzgar hechos. No va a juzgar de a ver de qué nacionalidad sos, qué privilegio tenés. Él va a juzgar hechos.
Por eso el versículo 6 que leímos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 16 de este capítulo dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cosas ocultas que nosotros no podemos ver, Dios sí las ve. El autor de Hebreos dice, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, el que juzga a otros pensando que no va a merecer la ira de Dios, Pablo le dice, vos no tenés excusas. Dios va a traer a juicio toda obra y nadie podrá justificarse. La misma palabra apología, ¿se acuerdan? No podrán defenderse delante de Dios. No hay alguien que va a poder resistir a Dios y decirle, no, acá te estás equivocando, esto fue de otra forma. No, porque Dios juzgará cómo fue realmente lo que pasó. El versículo 3 es una pregunta, ¿y piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Lamentablemente muchas personas piensan de esta forma. No, si yo después voy a hablar con el de arriba. Yo después voy a arreglar las cosas. En esta pregunta, Pablo tiene 3 implicaciones que el judío tenía que saber. Que el juicio era sobre él, que iba a ser condenado y que iba a ser castigado por su culpabilidad. Era inexcusable. Tenemos por lo tanto en Romanos 1 y Romanos 2 representado a los dos hijos de la parábola del Señor, en Lucas capítulo 15, ¿sí? la parábola del hijo pródigo. En estos 2 capítulos Pablo hace un reflejo de cómo es la vida y el corazón de cada uno de ellos. En el capítulo 1 Pablo presenta a un hombre que reprime la verdad sobre la existencia de Dios, sobre su naturaleza, y que se complace en hacer todo lo que tiene el deseo de su corazón. Gastar su vida en placeres y no darle gloria a Dios ni darle las gracias. Se burla de la ira de Dios, no le interesa la ira de Dios, no se da cuenta de su realidad, de que un día va a ser juzgado por sus pecados. Y no se da cuenta tampoco de que Dios está esperando que se arrepienta. Dios tiene paciencia porque no quiere que ninguno perezca, dijo Pedro, en 2 Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la actitud del hijo menor en la parábola. Un hombre que despreció a su padre, que le pidió sus bienes y quiso gastar todo lo que tenía en diversión, en sexo con prostitutas y en placeres. En el capítulo 2 Pablo presenta a un hombre que se cree justa por sus propias obras, que reconoce la existencia de Dios, pero que no merece de su ayuda, porque es una persona buena. Se alegra en lo que él hace, no necesita arrepentimiento y tampoco tiene conciencia de que necesita de Dios. Y en su bondad Dios también está refrenando su ira para que esa persona llegue al arrepentimiento, para que con humildad llegue a Dios y pida misericordia. Esa es la actitud del hijo mayor, que era obediente, que era complaciente con todo lo que el padre decía. Pero en la parábola del Señor, el argumento es que tanto el hijo menor como el hijo mayor estaban lejos del Padre. Ambos necesitaban ser atraídos al Padre. Ambos necesitaban la salvación. Y no, ignorando, dice Pablo, que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Sí? Esa es la palabra etimológicamente, significa cambio de mente.
Cuando el Señor empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, lo que estaba diciendo es eso: cambien la forma de pensar. Es un cambio de mente con respecto a la existencia de Dios. Es un cambio de mente con respecto a nuestro pecado. Es un cambio de mente con respecto a la ira y a la condenación que cada uno tenemos. Es un cambio de vida completo. El versículo 5, Pablo dice que en lugar de arrepentimiento, el corazón que rechaza la revelación de Dios solamente tiene dureza y corazón no arrepentido. Y eso es lo que el Señor reclamó de su pueblo cuando estuvo: la dureza del corazón y el corazón no arrepentido. Dureza habla de terquedad, y el corazón arrepentido es de alguien que no quiere rendir su vida a Dios. Entiende en su forma de ver las cosas que no necesita de Dios y no tiene que hacer ningún cambio. Por eso el judío, a quien Pablo le escribe esta porción, era el que se creía moralmente bien, superior a los demás, y Pablo les dice que lo único que estaban haciendo con esa actitud es acumular ira. Atesorar es la palabra, atesorar ira para el día del juicio. Por eso, en estos capítulos, Pablo está mostrando que tanto los gentiles paganos que no tenían en cuenta a Dios, ¿sí? el único Dios vivo, necesitaban del Evangelio, pero también los judíos que se jactaban por ser judíos necesitaban del Evangelio. El Evangelio, como dijimos anteriormente, es en el que Dios justifica al pecador. Dios declara justo al pecador y lo declara sin ninguna maldad, y esa justificación se recibe por fe. Solamente a aquellos que se acercan a Dios humillados y le piden arrepentidos perdón por sus pecados. Ahora les pregunto, ¿alguno se identifica con el hijo menor, que vive su vida sin tener en cuenta a Dios, que vive buscando sus propios deseos? Necesitas el Evangelio. ¿O te identificas con el hermano mayor que piensa que no necesita el Evangelio y que por sus buenas obras podrá defenderse delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña? Ambos necesitan el Evangelio. Al pensar y preparar esto, pensaba en esto que Pablo decía, que Dios tiene la capacidad de poder ver todas las cosas. Y me entra temor saber que Dios sabe todo de mí. Y pensaba en la integridad que Dios pide de cada uno de nosotros. La integridad es la virtud que tiene que brillar en nuestra vida en un mundo tan pervertido. A veces cometemos el error de solamente cambiar algunas cosas superficiales para que nuestra vida se vea bonita, pero el interior no cambia. Y es ahí donde Dios quiere cambiar en la forma de pensar. No se dejen engañar, dice Pablo, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos creer y con lo que vivimos. Proverbios 10:9 dice, el que camina con integridad, camina seguro. Esa es otra versión, pero en la Reina Valera dice, Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y muchas veces dejamos que algunos de nuestros caminos se vayan pervirtiendo,
por algún mal pensamiento, por algo que no cambiamos y dejamos de andar en integridad. Por eso pensaba en esto de integridad, y el cambio comienza en la mente, donde Dios dijo que quería cambiar las cosas. Antes no entendíamos muchas cosas porque tenemos oscuridad por el pecado, pero una vez que llegó el Evangelio en nuestras vidas, pudimos entender cosas que antes no entendíamos, cosas que antes decíamos están bien y después nos dimos cuenta que estaban mal, que Dios las reprobaba. Recibimos una mente una mente renovada. Y tenemos que tener la capacidad de discernir lo que está bien y que está mal. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que cultivar en esa mente sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, sus deseos. Y evitar que en nuestra mente haya pensamientos impuros. Desde ahí empiezan los cambios. Y de ahí se va a reflejar cómo vamos a ser íntegros en todas las demás áreas. En nuestras relaciones, en el trabajo, en las finanzas, en nuestra fe, en nuestra conducta, en todo lo que somos. Hay un artículo de Nancy DeMoss, es una porción de su libro, que me compartía mi esposa. Dice, ¿dónde están los hombres y las mujeres que aman a Dios por encima de todo y cuyo único temor es Él? ¿Dónde están los santos que viven como tales y cuyas vidas son irreprochables en todo, en sus hogares, en sus trabajos, en sus conversaciones, en sus actitudes, en sus costumbres, en sus finanzas y en sus relaciones? ¿Dónde están los creyentes que lloran y se duelen al ver una iglesia que no es santa y que coquetea peligrosamente con el pecado y no cesan de suplicarle a Dios que traiga el bendito arrepentimiento? ¿Dónde están los líderes cristianos con la compasión y el valor para llamar a la iglesia a purificarse ante Dios? ¿Dónde están las madres, los padres y los jóvenes dispuestos a abandonar completa y decididamente todo lo que no es santo en sus corazones y en sus hogares? La iglesia ha esperado que el mundo se reconcilie con Dios. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que el mundo espera que la iglesia se reconcilie con Él? Oh, Hijo de Dios, es hora de que los penitentes se arrepientan. Apenas podemos imaginar el efecto que tendrá nuestro cambio sobre este mundo. Y trae un versículo de Ezequiel. Daré a conocer mi grandeza, la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 23, 25 y 28. Integridad no es sin pecado. Integridad es poder trabajar con Dios todas las áreas de nuestra vida, incluso las más oscuras, para que desaparezcan de nuestra vida. Pero tenemos que trabajarlas con el Señor. El Salmo 15 es mi porción favorita cuando hablo de integridad, porque habla de la persona que va a estar delante de Dios. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que podamos pensar el no ser esas personas que Pablo detalló, no ser
alguien que no tiene en cuenta a Dios en sus decisiones, que quiere vivir para sí mismo. Sabemos que el ser creyente, el ser cristianos, hijos de Dios, es negarnos a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pero que tampoco seamos aquellos que juzgan a los demás, que queremos simplemente tener una fachada de creyentes, sino que realmente seamos íntegros en nuestra vida y que la gloria sea solamente de Dios. No hay nada bueno en nosotros que podamos jactarnos. ¿Por qué te jactas de algo que recibiste? Dice Pablo. Te jactas como si no lo hubieras recibido, y sí, todo lo recibimos. Si algo podemos cambiar es por su gracia, por su misericordia, y Él tiene que recibir la gloria por eso. Que el Señor les bendiga.